Y como platicábamos al inicio de esta transmisión, la caída de diversas bolsas mundiales bautizó este día como el llamado lunes negro. Para entender más al respecto, le doy la bienvenida al economista Mario Campa. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Majo? Un gusto estar con ustedes hoy. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Cuéntanos ahora sí, en cristiano, ¿por qué lunes negro? ¿A qué se refieren? Porque hoy seguramente todas y todos amanecimos con todas las primeras planas bautizando este día como el lunes negro. ¿Qué pasó en los mercados globales, especialmente en Asia y Europa? Sí, es un fenómeno por lo pronto bursátil, no sabemos si vaya a escalar a más y que tiene algunos síntomas. ¿Cuáles son ellos? Profundas caídas en las bolsas, principalmente de Japón, en los índices de referencia. El de Japón cae 12%, el de Corea aproximadamente 10% y el de Taiwán 8%. Son caídas que no se habían visto en más de 50 años en algunos casos y por eso es un fenómeno atípico. Ahora, de la noche a la mañana para nosotros acá en México, este fenómeno, digamos que se controló un poco de manera natural, sin intervención de nadie, y sí hubo caídas en Estados Unidos, incluso en México, pero moderadas, ¿no? En el caso, sobre todo en el caso de México, y en el caso de Europa también no vemos las mismas caídas que en Asia. Hasta ahora no está ligado, digamos, a un evento catastrófico como pudo haber sido, no sé, en el 2008-2009, la quiebra de un gran banco como Lehman Brothers, ¿no? En ese momento, aquí no estamos viendo todavía al menos nada así. Tiene que ver un poco con cierto nerviosismo ocasionado por malos datos de empleo en los Estados Unidos que podrían llevar, pero no es, digamos, algo irremediable, algo inevitable, podrían llevar a una recesión y no inmediata. Puede ser que en un futuro viene subiendo la tasa del desempleo en los Estados Unidos y eso puede ser señal de que hay cierta, digamos, desaceleración de la economía, que puede haber cierta moderación del consumo, de la inversión y en ese sentido, pues hay que estar a la expectativa porque no sabemos todavía la dirección que esto va a tomar. Sin embargo, insisto, de momento no es que sea, digamos, especulación, no es que se hayan puesto de acuerdo los inversionistas ni coordinados, tiene mucho que ver con que pues, ante esta incertidumbre y cautela, mezcla de nerviosismo, pues todos decidieron, habían tenido un buen año, ¿no? Y un buen inicio, un buen primer semestre en este 2024 y entonces deciden vender para, digamos, tomar algunas de las utilidades que traían acumuladas. Todos tratan de salir al mismo tiempo, ocasionan un pánico en Japón y eso se contagia a Corea y a Taiwán, ¿no? Y sobre todo porque algunas empresas de semiconductores de alta tecnología han tenido algunos reportes trimestrales pues que han decepcionado, ¿no? Pero fuera de eso, la economía mexicana y muchos países emergentes pues siguen creciendo, siguen con finanzas públicas estables. En el caso de México, las calificaciones crediticias siguen inalteradas. Ha incluso mejorado su recaudación, lo cual que permite pues, que tenga más capacidad de pago, de honrar la deuda en un año determinado. Ha bajado su exposición a la deuda extranjera, a la deuda externa. Mantiene pues una apertura comercial, ha venido creciendo, no ha tenido ningún crecimiento nulo o negativo en los últimos trimestres, como sí lo han tenido otras economías, llámese Canadá, Alemania, el Reino Unido, ¿no? En el caso de México mantiene su crecimiento y lo único que sí habría que monitorear pues es esto que está pasando en los Estados Unidos porque somos una región integrada y sí podría afectar, pero no es que ya sea, insisto, irremediable o inevitable. Claro, Mario, y una última pregunta. Mucho hemos visto en el transcurso del día, pues en los círculos de quienes opinan, quienes comentan este tipo de noticias y demás, pues el impacto que tuvo lo que nos comentas en el valor del peso frente al dólar. Sin embargo, el presidente también ya ha dado una declaración en la mañana, comentaba que tenemos reservas suficientes, que nuestras finanzas están sanas. Cuéntanos más sobre eso. Sí, bueno, en el caso del peso mexicano, cuando hay eventos externos, tiende a depreciarse bastante. ¿Por qué? Porque es una moneda muy líquida, es una moneda que representa, digamos, a los países emergentes o en vías de desarrollo.
y tiende a depreciarse cuando hay algún evento externo fuerte. Muchos inversionistas tratan de refugiarse en el dólar, en monedas de reserva, en países desarrollados, en las deudas soberanas de estos países. Y es, digamos, algo que sucede a nivel mundial, de lo cual México, insisto, es muy difícil aislarse porque es una economía muy integrada con el resto del mundo y además en un mundo globalizado. Y por eso, pues, no se puede, digamos, distanciar completamente. Ahora, en el caso del peso mexicano, siempre y cuando sea una depreciación, digamos, ordenada, como lo hemos visto, no lleva a ningún evento catastrófico, ¿no? Ya lo hemos visto en anteriores episodios de volatilidad financiera, donde al paso de esa volatilidad, pues puede haber un retorno a niveles anteriores, es decir, una apreciación. Y lo que sí puede hacer la depreciación es que, aunque puede afectar a las importaciones, por otro lado beneficia a las exportaciones porque las empresas tienen sus costos en pesos y reciben, digamos, dólares o moneda extranjera cuando venden, y pues en ese sentido sus utilidades pueden mejorar de manera natural, y eso pues ayuda también incluso al gobierno porque la recaudación puede también mantenerse un poco estable, ¿no? Siempre y cuando, insisto, este desliz cambiario sea ordenado, no sea muy abrupto, entonces estamos hablando pues de que no hay demasiado inconveniente. Y en el caso mexicano, como es una economía con poca deuda, no se han endeudado mucho en los últimos años, tendría margen de hacerlo si lo necesitara, digamos, si lo quisiera, y además tiene una política monetaria restrictiva, es decir, la tasa de política monetaria está muy por encima de la tasa de inflación, y en ese sentido pudiera haber recortes de las tasas de interés del Banco de México también para ayudar un poco a la economía. Yo creo que eso va a terminar pasando, y esa combinación de un poco más de gasto de gobierno y un poco más de flexibilidad u holgura monetaria puede llevar a que se estabilice un poco la situación aquí en el país, si se requiriera, insisto, porque todavía no hemos llegado a ese punto, ¿no? Bien, Mario, pues muchísimas gracias por regalarnos unos minutos para explicarnos esta que sin duda fue la noticia del día aquí y en todo el mundo prácticamente. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, que tengan buena noche. Buena noche. Y ahora sí, vámonos a Ciudad